Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy feliz jueves para cada uno de ustedes. Es realmente muy grato poder encontrarnos por este medio virtual. Tenemos una familia virtual que nos acompaña, que escucha nuestros audios. Si tú eres uno de esos, te agradecemos porque hacemos esto con el propósito de crecer espiritualmente. Te compartimos en esta ocasión la segunda parte del capítulo número 1, el preámbulo de Deuteronomio del libro complementario que se titula Deuteronomio, el libro del amor, por Shiri Moskala. La historia del Pentateuco. Los 5 libros de Moisés desarrollan la historia de muchos años, comenzando con la creación, cuando todo estaba en perfecta armonía. Cuentan la historia de la entrada del pecado y las luchas de la humanidad contra el mal, culminando con la preparación de Israel para entrar en la tierra prometida. De este modo, el Pentateuco puede resumirse en 7 períodos históricos. La historia primitiva, que va desde la creación hasta Abraham, abarca los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis. La historia patriarcal, periodo de Abraham, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob y José, Génesis capítulo 12 al capítulo 50. La tercera parte abarca el periodo en Egipto, desde José hasta las 10 plagas de Egipto. Esto se encuentra en Éxodo 1 al 12, 30. La cuarta parte, la historia del Éxodo, el viaje de Egipto al Sinaí, un periodo de casi 3 meses, Éxodo 12, 31 al capítulo 18, versículo 27. La parte número 5, la historia del Sinaí, describe la estancia de casi un año en el monte de Dios. Va de Éxodo 19, versículo 1 a número 10:10. La sexta parte, los años en el desierto, 38 años de peregrinación. Números 10, versículo 11 al capítulo 21, versículo 35. Y la última parte, la séptima, el periodo sobre las llanuras de Moab, cubre los últimos meses de la vida de Moisés, Números 22 a Deuteronomio 34. Es importante reconocer que en el centro de la narración del Pentateuco está la historia del Éxodo. El éxodo de Egipto es el acontecimiento por excelencia en el Antiguo Testamento, así como en la historia de la humanidad, en el que un pueblo fue liberado milagrosamente del dominio de otra nación. Hasta donde sabemos, esto ocurrió en el año 1450 antes del nacimiento del Señor Jesús, y demuestra cómo Dios liberó milagrosamente a Israel de Egipto con su poderosa mano. Abrió el Mar Rojo para darles la libertad y así realizó uno de los milagros más destacados de la historia. Esta gran intervención de Dios era un modelo de cómo Dios planeaba conducir a su pueblo a la tierra prometida. El pueblo no tendría que luchar en ninguna batalla, porque el Señor lucharía por ellos y les daría un nuevo lugar para vivir. Éxodo 14, 13 y 14. Es interesante que la historia primitiva narrada en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis describa un largo periodo que abarca varios milenios, desde la creación hasta Abraham, que nació en 2170 a.C., según el texto masorético, contado según la cronología larga, o en 1955 a.C., contado según la cronología corta. El siguiente periodo histórico, la era patriarcal, relata los acontecimientos desde Abraham hasta José, abarcando aproximadamente 300 años. El período en Egipto describe acontecimientos que van desde la muerte de José, la esclavitud de Israel, el nacimiento y el llamamiento de Moisés, hasta las 10 plagas de Egipto,
Éxodo 1 al 12, abarcando la historia de más de 200 años. La historia del Éxodo es un periodo de tiempo corto, aproximadamente 2 meses de duración. Ver para esto Éxodo 12 al 18, pero este periodo corto es muy significativo, que toma lugar en el año 1450 a.C. La historia del Sinaí describe acontecimientos de casi un año, Éxodo 19:1 y Números 10, 11 al 13. Sin embargo, este año ocupa la parte más larga del Pentateuco, lo que revela que Moisés se centró en este periodo. Esta parte abarca Éxodo 19 a Números 10:10. El siguiente periodo, los años en el desierto, describe la peregrinación de Israel en el desierto durante 38 años. La última parte histórica del Pentateuco relata la estancia de Israel en las llanuras de Moab y describe el último año de la vida de Moisés como líder de Israel. La biografía de Moisés. El libro de Deuteronomio es la biografía de despedida de Moisés, quien fue el líder y profeta por antonomasia de Israel. Es la culminación de lo descrito anteriormente en los libros de Éxodo, Levítico y Números, y presenta los acontecimientos de los 2 últimos meses de la vida de Moisés. Sus últimas palabras son significativas, y mediante sus discursos, en Deuteronomio, pretende renovar el pacto entre Dios y su pueblo. De este modo, prepara a Israel para vivir en la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es la historia de cómo Dios trabaja pacientemente con su pueblo, utilizando a Moisés para ayudarles a andar por el camino correcto. Esta historia comienza con los israelitas acampando en las llanuras de Moab, listos para entrar en Canaán. Durante 40 años, Moisés los ha guiado, pero no los conducirá a su nuevo hogar. En su lugar, pronuncia 3 apasionados discursos a Israel. En estos discursos, aborda los aspectos más relevantes que el pueblo de Dios necesita conocer y observar cuando entren al nuevo territorio. La narración del libro continúa con la explicación de la legislación necesaria en la tierra prometida. Presenta la renovación del pacto, el cambio de liderazgo, el cántico de Moisés y las bendiciones sobre las tribus israelitas. Concluye con la muerte de Moisés. Aunque la historia cubre una parte de la vida de Moisés y la experiencia del pueblo de Dios, la narración trata principalmente de Dios y de cómo Él cuida de su pueblo. En sus sermones, Moisés repasa la dirección de Dios en la historia de Israel, exponiendo sus leyes, su amor y su fidelidad. Tras la muerte de Moisés, el libro de Josué retoma la historia y narra la conquista y distribución de la tierra prometida. La gloriosa historia de la conducción de Dios es impresionante. Israel es testigo de su providencia durante las 10 plagas, el éxodo de Egipto, la derrota del poderoso faraón y su ejército, el cruce del Mar Rojo y la entrega del Decálogo en el Sinaí. Dios es claramente el Señor que interviene en nuestra historia, mezclando su misericordia con el juicio. Demuestra que es el Dios del amor, de verdad y de justicia, y nos da confianza para afrontar un mañana incierto. Bueno, queridos amigos, estamos acabando el capítulo número 1 del libro complementario de la escuela sabática, Deuteronomio, el libro del amor. Queridos amigos, queremos invitarles a que nos acompañen, a que nos continúen apoyando y que puedan seguir compartiendo estos materiales que sean de bendición para nuestras vidas. Si Dios quiere, nos encontramos en la próxima. Gracias por el apoyo de siempre
y nos vemos en el siguiente audiolibro. Que Dios sea con cada uno de ustedes.